buenos días, República Dominicana. Inicia Buenos Días RD, como siempre, desde nuestras casas, producto de la cuarentena. Pero bueno, aquí estamos. Hoy es miércoles 15, un miércoles que nos despertamos con noticias muy interesantes. Bueno, nos acostamos, ¿verdad? Porque se trata del informe de la OEA que más adelante hablaremos. Buenos días, Roselvis, Patrón y Pedro, ¿cómo les va? Compañeros, un placer estar nuevamente aquí con ustedes y con toda la audiencia de Buenos Días RD. Buenos días, Roselvis. Buenos días, Patrón. Buenos días, equipo. Buenos días, María. Buenos días, Roselvis. Cosas Pedro y casos. Jiménez. Vamos a ver al Rúgelo, como dicen. El día de antes de ayer, en el programa de radio que yo laboro, y Pedro y María, ¿tú trabajas en un programa? Te callan la boca, que siempre es lo mismo, ya me tienen hasta la coronilla con lo mismo. ¿Quién? ¿Y cuál es ese programa? ¿Cómo se llama? Bueno, por lo menos no es el programa al que se refirió el día de ayer en sus tweets Roberto Rosario. Entonces yo quería en ese programa estaba hablando con Servio Tulio Castaño, director ejecutivo de Finjus, vía telefónica, y decía que todo el mundo estaba en COVID-19. Sin embargo, habían pasado 2 meses y la OEA no había dado el informe, porque yo, al igual que toda la población, quería saber qué sucedió con las benditas elecciones municipales, porque yo me levanté temprano y fui y voté. Y en mi colegio electoral pude votar porque los equipos automatizados ahí funcionaron a la perfección. Sin embargo, este informe, que mucha gente pudo haber dicho, bueno, crónica de una muerte anunciada, porque puede decir, aquí no ha pasado nada, todo tiene que ver con la Junta Central Electoral, pero ahora, ¿quién le saca de la cabeza a la población que eso no fue un sabotaje, pese a que en las conclusiones... O un fraude, María. La OEA, exacto, la OEA ha dicho que... Un intento, Patrón, más bien. No encontró ningún indicio de sabotaje o de manos externas. Y esto tenía que pasar, ¿por qué? Porque los mismos partidos políticos, el sistema de partido político en el cual nadie cree, tanto la oposición como el gobierno, se encargaron previamente de que esto así fuera. Primero, la oposición se encargó de decir que el gobierno había hecho un sabotaje y que solo el gobierno tenía acceso a estos equipos y que solo el gobierno tenía los recursos para hacer un sabotaje. Y no olvides quién fue el primero que utilizó la palabra sabotaje. Querida, déjame terminar, porque estoy hablando del sistema de partidos políticos y de los partidos políticos. Para mí ni el gobierno ni la oposición son santos, porque en la oposición, que fue un discurso que le compró toda la población, tampoco son santos, porque son políticos y quieren, su único objetivo es lo mismo, llegar a la presidencia de la República. Entonces, la oposición vendió el discurso de que fue el gobierno y la población se lo compró, y ahí están los resultados de las elecciones. Un castigo, un voto de castigo en contra del gobierno y del PLD, porque la población creyó que sí, que el PLD tuvo que ver con esto. Sin embargo, desde el gobierno también se enfrascaron en decir que este sabotaje tenía que ver con la oposición, y hasta acusaron a Roberto Rosario y hasta acusaron a un técnico de Claro, que si este informe es verdad, porque puede que sea verdad, entonces este técnico también estaba con algunas fabulaciones, que también este técnico debería pues responder a todo lo que se creó. La que tiene que responder es Claro. La que tiene que responder es la empresa telefónica prestadora del servicio en la República Dominicana. Con respecto a eso, después que María concluya, yo voy a señalar algunas cosas que presente el informe sobre el acuerdo que se hizo con la compañía. Continúa, María. Ahora,
el informe señala a la Junta Central Electoral y a su Departamento de Informática como el único culpable. Y en cierto sentido, la Junta Central Electoral es culpable porque era responsable de salvaguardar estos equipos y de garantizar que toda la población fuera a votar y pudiera ejercer su derecho al voto. Esta indignación, luego de la suspensión de las elecciones, pues llegó a todo el pueblo dominicano y dio al traste a esos cacerolazos, a los actos en la Plaza de la Bandera, y ya todo el mundo sabe lo que pasó. Y sacó al PLD del poder. Exactamente. Porque sí, yo no sé si ustedes lo saben, pero el PLD está fuera del poder. También este informe habla de la vulnerabilidad del dichoso software que tanto Leonel Fernández había cacareado y que nadie le hizo caso. Y ahí está, el software era vulnerable según este informe. Ahora mi pregunta es, ¿el gobierno y los partidos políticos, sobre todo los partidos de oposición, van a creer en este informe cuando ellos mismos, por ejemplo, Leonel Fernández es delegado de la OEA a nivel internacional? Observadora, así es. La misma oposición solicitó a la OEA que fuera veedora y que fuera observadora de los resultados y de las elecciones, que fueron las elecciones con más observadores de la bolita del mundo. Entonces, creerán en estos resultados porque creyeron, el mundo entero creyó en los resultados de las elecciones en Bolivia, de este informe que dio al traste con la salida de Evo Morales del gobierno y posteriormente del país. Entonces yo me pregunto, ¿el informe puede ser real? El informe... No, el informe real está ahí, es físico. Exactamente, se puede ver. Pero la gente va a creer, la oposición va a creer. ¿Qué es lo que va a decir hoy en día tanto el gobierno como la oposición cuando mutuamente se encargaron de culparse uno a otro diciendo que fue un sabotaje? Entonces, nada, le dejo esas preguntas ahí para que alguien las conteste. Adelante, Roselvis. Yo le puedo decir que este informe evidencia que el PRM tenía razón cuando en diversas oportunidades solicitó que se cambiaran los funcionarios de la División de Informática de la Junta. Ahí está, queda demostrado el chanchullo que había ahí adentro, y el PRM lo dijo en múltiples ocasiones, señaló a la División de Informática, porque señores, fuera de las intenciones que hubiera detrás en principio cuando se desconocían hasta antes de este informe, el fallo fue técnico. Entonces, fueran cuales fueran Roselvi, entonces, ¿cuál es el chanchullo si el fallo fue técnico? Exactamente. Lo que te quiero decir, Ángel, hubo un fallo técnico, independientemente de cuáles fueran, en principio, hasta antes de conocer este informe. Hubo negligencia Hubo fallas técnicas de informática. Entonces, el PRM lo dijo desde un principio, señaló que había que cambiar, que sustituir a los funcionarios de la División de Informática. Le cayó atrás después, porque recuerda que el voto automatizado, con ese voto automatizado, Luis Abinader ganó con más de un 70%. Entonces, él no le creyó todo lo que Leonel Fernández... Mantén eso hasta el final, María, que el primero fue Leonel. Cuando venían las elecciones, entonces, que ellos se pusieron al traste con lo mismo que decía Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández... Enhorabuena, si fue Leonel el primero. Sin embargo, el informe no es que cada quien, simple y llanamente hay unas conclusiones y se dice que no hubo sabotaje. Entonces el informe ahora, cada quien no puede adecuarlo a un traje a su medida. Bueno, el informe está ahí. Yo te puedo decir que coincide con el señalamiento que hizo, tú bien señalas, Leonel Fernández y el PRM cuando pedimos la sustitución de los miembros de la División de Informática. Miren, quiero dejar dos preguntitas en el aire. Bueno, lo voy a hacer al final para que sea la audiencia que evalúe. Sobre la compañía telefónica, quiero señalar, miren, el informe tiene, para que la audiencia sepa, 45 páginas. En la página 26, donde están las conclusiones, donde se esboza cuáles fueron las fallas, en el numeral 6, letra B, por ejemplo, dice, todo eso después de señalar todas las deficiencias que hubo para que el sistema cargara las boletas, las caras de los candidatos, que lo primero que empieza señalando el informe es que hubo que la Junta o que los técnicos
de informática no pidieron una estandarización de las fotos que estaban suministrando los partidos de sus candidatos, que había fotos muy pesadas para el sistema, de mucha calidad, y era muy pesada para... Es un asunto elemental de primer orden. Que bueno, sin embargo, yo me tiré una foto en Jaina, en un estudio que pesaba no sé cuántos megas, otro se había tirado, hecho otro en Santo Domingo, no hubo un estándar. Entonces, después de señalar eso, ellos dicen que se interrumpía la carga de la boleta electoral en la urna, porque no hubo uniformidad. Entonces, después de todo eso, que ellos señalan una serie de fallos técnicos, Ángel, con respecto a lo de la telefónica, y quisiera luego que tú te refirieras al punto que tú decías. La letra B del numeral 6 de las fallas dice: tampoco se comunicó a la compañía proveedora que se requería un ancho de banda y prestaciones de servicios especiales para llevar adelante la personalización de las urnas, es decir, la foto de los candidatos, lo que hubiese permitido contar con las previsiones del caso por parte del personal de soporte técnico. La letra C dice: el contrato de la compañía proveedora de modems 4G no contaba con el acuerdo de nivel de servicio SLA, por sus siglas en inglés, Service Level Agreement, que garantizase el desempeño esperado de este tipo de tareas, que no son comunes por el peso de los bytes en las imágenes y la criticidad del proceso. Entonces, le leo por último la letra B. No se solicitó soporte especial a la compañía proveedora de los modems 4G para asistir a la Junta Central Electoral. ¿Y dónde estaban los partidos políticos cuando eso ocurría? Durante la personalización. Al lado de la Junta. Al lado de la Junta. Ana, lo que pudo. ¿Dónde estaban los partidos políticos, los delegados? Porque hay delegado técnico, delegado electoral, delegado político. Delegado de informática. Delegado de informática. ¿Dónde estaban? Cuando se hizo esta prueba, que estaban todos los partidos políticos en estos equipos, no subieron todas las boletas, toda la cara de los candidatos. Roselvi, permíteme. Otra cosa, mira. Pero antes de que cierre, no, perdóname, Roselvi, antes de que tú cierres, mira. Yo no he leído el informe completo, yo me limité a leer las 5 primeras páginas, porque ahí hay un informe ejecutivo en las 5 primeras páginas, entonces lo leí. Perdóname, María, perdóname. Yo voy a llegar a ese punto que tú no he ido a la página 26, me limité a las primeras 5 páginas. Mira, Roselvi, eso es un mayúsculo disparate lo que está diciendo la OEA con eso. ¿Sabe por qué? En ningún momento está vinculado al internet, al ancho de banda que suple la prestadora de servicio, a la conexión de las máquinas con el software, con el padrón, y tú y yo lo sabemos, porque tú y yo tuvimos la máquina en la mano. Ahí hay 3 computadoras, Pedro. Una para cargar el padrón, una para detectar la boleta, y la otra que tiene el software de la Junta. 3 computadores ensamblados entre sí para evitar una conexión a internet. Se pusieron 3 equipos. Entonces, está diciendo un disparate la OEA. No hay conexión de red. Hasta el final de contar los votos, no hay conexión de red. Y eso fue un acuerdo, Ángel, que se hizo para... Antes de que tú saques esas conclusiones, debes ver las cosas que se plantean antes de llegar a ese punto 6, que realmente es bastante técnico. A mí me gustaría, compañeros, si es posible, en lo que queda de la semana, que entrevistemos a un técnico para preguntarle las cosas que son técnicas, valga la redundancia de esto. Lo que quiero dejar es, para darle paso a ustedes finalmente, ¿quién va a recoger la moral de un muy formado y correcto coronel de la Policía Nacional que en un momento determinado se asignó a la avanzada del candidato presidencial Luis Abinader, como se le asigna miembros de la Policía Nacional? ¿Quién va a recoger la moral? Roselvi, oíste. Una cartera fulano por su preparación. Roselvi. Ya, eso no lo vamos a discutir ahora, porque eso lo discutimos del cansancio. Pero mi pregunta es... Un momentito. Roselvis, no podemos nosotros decir medias verdades, y te voy a mandar algo que dijo el Papa ahorita. Mira, está bien, porque ciertamente de lo que se le presentó, de lo que se le presentó Pedro Luis. No, Luis se lo recomendó. No. Uno, porque aquí se lo recomendó al PLD, un dirigente del PRM que estaba en el PRD, se lo recomendó. Okay, claro, Pedro, se lo recomendó. Ángel, María, ¿quién va a recoger la moral de ese hombre? ¿Quién va a recoger la moral del técnico de Claro? Ahora yo pregunto. Técnico de Claro. Luego de que la OEA dijera
pero lo que ha dicho. Ese técnico de Claro y ese coronel que estaban, según este informe, porque si el informe es real, no hubo manos externas, ni y por hubo último externo. Entonces este técnico de Claro estaba fabulando cosas y diciendo cosas que no son también, señor. Por último les digo, va a recoger la moral de ellos dos, pero también eso lo podría decir la misma oposición, porque el gobierno acusó a la oposición, y lo podría decir también el gobierno. ¿Quién va a recoger la moral del gobierno que la oposición se cansó? No, la moral no. La moral no. Ahora bien, y el tema de las elecciones. Entonces, ¿quién le va a recoger al de mi gobierno parte, que lo debilitaron a tal punto? Aquí tanto la oposición como el gobierno se encargaron de que hoy nadie cree en ese informe, porque se acusó al gobierno y se acusó también a la oposición. Entonces aquí nadie es santo. Último de mi parte, ni el gobierno. Esto muestra. Sí, por favor. Esto muestra la naturaleza de las mentes maquiavélicas de los miembros del PLD y del gobierno, que quisieron, señores, acusar a Luis de esto, diciendo que fue Luis y su coronel responsable de esto. Pero oigan, y ahí están los resultados. Bien, Roselvi, la oposición. Me dan un chance, María y Roselvi, por favor, me dan un chance, que tenemos que ir casi a la pausa y Ángel no ha opinado del tema, ni yo tampoco. Brevemente, aquí todo el mundo es culpable. Ahora bien, en algún momento las mujeres tenían que poner el sartén por el mango, María, ¿verdad? Ahora bien, yo felicito a la oposición y mantengo mi posición que tuve desde el primer momento. ¿A quién beneficia el crimen? Cualquier acción en pro de posponer, suspender, boicotear un proceso electoral, al único que perjudica es a quien detenta el poder, porque es el único que puede tener los mecanismos para hacerlo. Y por eso, mentes brillantes, que las hay en la oposición, sobre todo después que el PLD se dividió, que llegaron mentes mucho más brillantes de las que habían en la oposición, porque la oposición per se, la que hoy está en los primeros lugares para llegar al gobierno, no tiene cabeza, no tiene un técnico ahí que pueda orquestar un plan como ese. No lo tienen, porque se pasaron la vida entera y no... No lo diga, porque le salió muy bien. Pues no, disculpa, perdón. Sí lo digo, ¿sabe por qué lo digo? Y por eso me hago mucha referencia a cuando el PLD se dividió, porque fue una oposición que se armó cuando el PLD se dividió, porque se llevó un expresidente de la Junta Central Electoral con capacidad para 1000 cosas. Yo no digo que fuera él. No, yo no voy a acusar a Roberto. La producción nos está pidiendo pausa, compañeros. Pero yo brevemente, y en el próximo bloque, por favor, los turnos vamos a hacerlo más condensaditos. Ustedes están subestimando a Luis Abinader, y se lo he dicho muchas veces al PLD. Suelten a Leonel Fernández, que no es Leonel Fernández que está en primer lugar. Quien arrasó en las elecciones municipales fue el PRM. Ya suelten a Leonel, que la oposición real es Luis Abinader y el PRM. Mira, yo cuando yo tengo un chancecito que no tengamos invitados, que nos podamos extender cada uno en los comentarios, yo le voy a decir si tuvo que ver o no tuvo que ver, basado en lo que pasó el 17 de marzo, basado en eso. Mira, déjame concluir la idea. Todos perdimos, pero hubo un gran ganador. Hubo un gran ganador y un gran perdedor. El gran perdedor se llama Partido de la Liberación Dominicana, que le borraron 16 años de buena gestión y de crecimiento económico y desarrollo en el país. Bueno. El gran perdedor. El gran benefactor, el gran beneficiario, se llama Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, que no había manera, aún con la división del PLD, de que repuntara. Y después del 17 de febrero, repuntó de una manera extraordinaria, y salieron a las calles gente que nunca habían salido a protestar, que nunca se habían involucrado en política, que nunca le había importado que la gente pase hambre, que nunca le había importado si la gente va a la escuela, si come, si los carajitos pobres se desayunan. Ninguno. Salieron una asociación de farsantes oportunistas que se han hecho ricos todos en este gobierno. Todos. Y cuando quieran les traigo la lista de todos los que estaban en la Plaza de la Bandera, que los hijos han estudiado con beca del PLD, que la mendigaron, que la pidieron o con su derecho se la ganaron. Porque hay que decir las cosas como son. Periodistas, comunicadores, que han cambiado de apartamento y casa de playa 7 veces en los 16 años. Que yo no lo he hecho, que soy dirigente del PLD. Y soy más periodista que cualquier payaso de eso. Salieron todos esos farsantes y se montaron en la cresta de la ola porque ahora hay que cambiar de vehículo.
el vehículo se llama PRM y hay que enterrar otro vehículo que se llama PLD. A mí que no me vean con esa cosa, que yo sabía que ese tema de la OEA venía con un aliciente, venía con un commodity, venía a complacer a todo el mundo y nadie es culpable. Y seguimos, ¿sabe dónde? En Macondo RD, como dice un buen amigo mío. Sigamos así, que vamos bien. Yo lo que espero es que si las encuestas siguen como van, aunque yo lo dudo, porque creo que esto va a cambiar después que salgamos de la pandemia, que no nos arrepintamos de los próximos 4 años que el país pueda tener. Eso es lo único que yo les pido. Vamos a la pausa.